Sí, es la... Sí, ya, yo creo que ya vamos a darle machaca al asunto, transfiriendo. Ah, sí, ya estamos ahí. Espérate que ya estamos. A ver, yo cuadro esto aquí un poquito. Bueno, a ver, que no. Ve, ¿qué pasó con este muchacho que se me salió? Ya está. Ya te. Ah, sí, sí, espérate que Ahora, te habías como volado un poquito. A ver, sí, no vamos. sé qué pasó, como que me sacó el programa. Sí, te sacó el asunto, A lo pero mejor bueno, tiene que, lo que mi conexión está medio inestable mi conexión, entonces, pues a ver, vamos a ver cómo funciona. sí, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muy buenas noches. Poner la cámara lejos ahí que todavía no se te ve. Muy buenas noches. ¿Cómo están a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis? Ya venimos hace aproximadamente unos, ya venimos más de 3 meses, mes de 3 meses donde venimos reflexionando este texto de Jay Hillman, Reimaginar la psicología, en inglés, Revisionar la psicología. Ya fue Jacobo Ciruela en relación con su traductor quien decidieron darle esta connotación entonces de cambiarle el título por revisar, por reimaginar la psicología. Un texto escrito en 1975 que le dio a Hillman la posibilidad de que lo nombraran al premio Pulitzer. Hay que decirlo, es un libro muy bien escrito, una prosa muy hermosa la que tiene Hillman en este texto. Y bueno, en los 3 primeros meses estuvimos pues entonces reflexionando dos conceptos o dos imágenes fundamentales en las cuales Hillman habla de cómo el alma se expresa, de cómo el alma se va haciendo allá a sí misma, o cuáles son esos lugares o esas formas en las cuales podemos entrar a reflexionar psicológicamente, reflexionar la imagen, reflexionar alma, hacer alma. Entonces, Gilman inicialmente nos estaba hablando en estos dos primeros conceptos, en el personificar y patologizar, que lo hable como dos posibilidades como tal, del cual da la posibilidad para reflexionar, para hacer alma, para poder entonces darnos esa posibilidad entonces de hacer psicología mucho más allá de los planteamientos monoteístas que plantea el junguianismo inicialmente, donde la psique entonces es un solo núcleo, un sí mismo, y que ya Hillman entra pues como a romper parte de esta estructura también, hablar de que la psique es politeísta, que es multicéntrica, y retoma la patología también, el proceso de patologizar como una de las funciones básicas de la psique que tiende a la enfermedad, a la deformidad, a la fracturación. Entonces, no es unidad, no es autorrealización, no es integración, sino que es todo lo contrario. La psique en tanto proceso como tal es fragmentación. Y esas son las formas en las cuales da la posibilidad precisamente de reflexionar psicológicamente, más allá de la utopía que plantea el junguianismo clásico. Hay que integrar la sombra, hay que establecer una plenitud, una integridad, etcétera, etcétera. Hillman en eso es mucho más humilde y mucho más arriesgado y mucho más desafiante en ese aspecto, al proponer que realmente es imposible desde su postura de que la psique se pueda integrar o se pueda desarrollar, y que la patología como tal dentro, como un proceso psicológico en el cual se puede hacer alma, es fundamental
es necesario, en el cual hay que atender en su propia estructura, con la propia identidad que él tiene y con su propia imagen. Más allá entonces de lo que plantea el junguianismo, entonces, ay, sí, tenés una patología, entonces vamos a mejorarla, vamos a curarla, vamos a ver qué pasa. En Gilman hay que darle un lugar como tal en aquellas expreses, pues como nos dice Gilman también, el alma ama como tal aparecer en la aflicción. Y bueno, entonces antes de seguirme extendiendo, Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, John. Pues aquí regresando. Una disculpa por habernos 2 semanas, pero las cuestiones del trabajo me saturaban y no pude atender el espacio. Pero esperemos que ya tengamos mayor continuidad ahora en este periodo. Sí, bueno, entonces ahí estando de pronto un abrebocas un poquito, vamos a tratar un concepto, una imagen que para mí es fuerte, algo difícil, muy trabajosa también, una idea que me parece que también retoma también mucho Igerich, es esta idea del psicologizar o la ideación, no sé si lo pronuncia bien ahí de pronto por mis problemas medio paisas para hablar hay veces. Pero bueno, a ver Alejo, vamos a dar entonces un bosquejo, entonces a qué se refiere Gilman por psicologizar. Claro, claro, John. Fíjate, como tú bien dices, ¿no? Es quizás el capítulo que más se acerca a lo que Jäger pretende con su propia obra. A lo mejor de repente es curioso para el público, ¿no? Que mencionemos tanto a Jäger, pero hay que recordar que este curso, ¿no? Bueno, estas pláticas están dirigidas precisamente hacia el pensamiento de Jägerich, es decir, son un preámbulo hacia la obra de Jägerich. Cuando Eleusis nos planteaba esta situación, ¿no? Y yo me preguntaba sobre la posibilidad de un curso sobre Jägerich. Yo le decía que me parecía importante primero conocer a Hillman. O sea, no, creo que facilita mucho entrar a la conceptualización de la psicología como la disciplina de la interioridad si antes conocemos qué es la psicología arquetipal, ¿no? Entonces, la obra principal de la psicología arquetipal es esta de Hillman. Por eso nos remitimos tanto a Jägerich en esta situación, porque así allá vamos, así allá es el propósito. Ahora, en cuanto al tema ¿cómo se llama? De psicologizar o transparentar, que es el tercer capítulo de este libro de Hillman, el núcleo del mismo es la importancia de las ideas dentro de la psicología. ¿Qué es la idea en este punto? En la filosofía de Platón, por ejemplo, la idea es no solamente una cosa que está ahí en la cabeza, ¿sí? O un abstracto que existe como una metáfora de algo concreto, ¿no? Como si fuera un reflejo de lo existente. Para Platón las ideas son los vasos primordiales a través de los cuales la realidad existe, ¿no? Platón pensaba a las ideas como la realización última de las cosas en el mundo, es decir, el mundo y los objetos, los entes que existen en el mundo, no son otra cosa sino el reflejo de las ideas, lo que existe en la fragmentación de las mismas ideas. La idea, por ejemplo, eh, del triángulo, ajá, en este mundo, en el mundo de los entes, existe de forma variable y múltiple, pero en el mundo de las ideas hay un triángulo que es todos los triángulos y no es ninguno de los triángulos. Es a la vez todos los que hay y uno que no existe realmente. No existe, si damos un salto tremendo la filosofía del siglo XX, no existe porque es una categoría lógica diferente. Whitehead, por ejemplo, decía que hablaba de los tipos lógicos, que las ideas en este sentido
son categorías que engloban a los elementos, a las cosas que existen en el mundo. Entonces, la idea es lo que nos permite a nosotros ver a las cosas como existen. Amén de todas las cosas, de todas las situaciones, ¿no? Que podamos recordar del pensamiento filosófico. Es la forma que tenemos de ver y la estructura a través de la cual nosotros vemos las cosas que están frente a nosotros. Sí, entonces por eso para él es importante esta situación de las ideas. Recordemos, ¿no? que en el primer capítulo y en la introducción, Hillman nos decía que el alma para él no es una cosa concreta, no es algo que exista, es una forma de ver las cosas, una visión, una perspectiva a través de la cual el sujeto, ¿sí?, ve. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que no sea importante como idea, o sea, o que la idea sea solamente algo que está ahí. Sí, es que mi conexión está fallando. Sí, sí, Bueno, vamos a seguir a ver si no hay más problemas. hágale. Entonces, en este punto es lo más importante, lo más relevante. Eh, Soy yo. Bueno, Alejo. ¿Me escuchas, John? Sí, sí, ahí te escucho bien. Me fui de todo, ¿verdad? Sí, ya se volvió. Bueno, entonces realmente mientras él va entonces regresando también un poquito y organiza un poco la internet, entonces yo también voy dando como mi apreciación en relación entonces a esta connotación de la que habla Hillman en este tercer capítulo de Reimaginar la psicología, en este tercer capítulo donde nos habla de psicologizar o transparentar. Como estaba mencionando Alejo ahora, entonces es decir, nosotros vemos el mundo a través de ideas. Es decir, nosotros cuando hablamos del amor, hablamos a partir de una idea. Cuando hablamos del sexo, de la violencia, de lo que es la muerte, de lo que es la economía, de lo que es la política, de lo que son las relaciones de pareja, hablamos detrás de una idea. Es decir, nosotros no hablamos por hablar o hablamos pensando de que realmente somos nosotros lo que hablamos de una manera clara o reflexionamos acerca de algo porque nosotros queremos, pero nosotros vamos en función, es decir, reflexionamos es por una idea que nos tiene agarrados, reflexionamos en relación a una construcción que se ha hecho de unas ideas que vamos a medida también teniendo, nos va agarrando a lo largo de la vida. Lo mismo pasa en relación con el capítulo que está hablando con psicopatologizar. En el patologizar, precisamente en el proceso de psicologizar, hay que ver cuál es la idea con la cual el sujeto se relaciona con su patología. ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la ve? Y el proceso de transparentar es ver esa idea por la cual él ve esa patología. Entonces, realmente el proceso de patologizar o realmente lo que pide entender muchas veces los procesos a nivel psicológico, lo que ocurren es porque nos quedamos a nivel externo, digamos, supuestamente con la idea que tiene el sujeto, ay, es que estás deprimido por esto y por esto, me siento deprimido porque mi novia no me quiere, porque yo no sé qué, pero resulta que detrás de eso de mi novia no me quiere está agarrado por otra idea muy diferente. Entonces, precisamente cuando uno entra a mirar cuáles son las ideas que están agarrando, nos permite vislumbrar y transparentar realmente un proceso en el cual el alma está hablando a través de esa idea. Es decir, a través de esa idea es que se puede entrar a reflexionar y a mirar y a hacer alma en ese momento, porque recordemos que en Hillman el alma no existe en una connotación sustancial por allá volada de integración como lo plantea el mundo junguiano, sino que
El alma es algo que se hace, es una perspectiva con la cual se ve. Entonces, vemos es a través de ideas. Dale, para que A sigas con ver, tu idea porque te había sido. Entonces, sí, fíjate, a ver si no, ya desconecté todos mis aparatos de internet, a ver si eso aminora un poco la situación. Pero bueno, seguimos. Sí, sí, tienes toda la razón en esta situación y lo complementas muy bien, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros como psicólogos le pongamos atención a las ideas, ¿no? Porque en psicología es una carencia muy común que no haya una gran apertura hacia las ideas como tales, ¿no? Las ideas nosotros se las dejamos a otros teóricos, ¿no? A los filósofos, por ejemplo. Y pensamos que la cuestión de la filosofía es algo muy abstracto, muy en el aire, que no tiene que ver con nosotros. Nosotros queremos recetas para poder entender las cosas que están frente a nosotros. Cuando tenemos un síntoma en un paciente, cuando tenemos una situación a resolver, cuando tenemos una, perdón, un trabajo que realizar, nosotros queremos saber cómo hacerlo, ¿sí? El cómo es la primera pregunta que surge en la boca del psicólogo cuando está frente a una situación. Habría que pensar esa situación de manera más profunda, porque algo que dice muy bien Hillman aquí, es que en psicología las ideas son escasas, hay mucha escasez de ideas. Fíjate que platicábamos de esta situación precisamente, ¿no? Y algo que Gustavo nos compartía y me parece también importante, era un instinto, él decía, no es que haya pocas ideas, sino que hay un mundo de ideas que no se comunican entre sí, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Yo creo que hay pocas ideas, es decir, porque los psicólogos que realmente piensan en ideas, que tienen realmente una idea con la cual están trabajando, son muy pocos. La mayoría de los psicólogos no se percatan de la idea que está detrás de su propio quehacer psicológico. Su quehacer ni siquiera es psicológico porque no hay ideas, no hay una conciencia de las ideas que lo van formando. Y creo que en esa situación también Gustavo tiene mucha razón, porque los psicólogos que tienen ideas interesantes o que están agarrados por una idea y que la van trabajando constantemente, no tienen comunicación. No hay una apertura, no hay un debate de ideas en el mundo de la psicología. Hay muchas escuelas, ¿no? O sea, están desde los psicoanalistas ortodoxos, lacanianos, kleinianos, freudianos, hasta psicoanalistas dialécticos, ¿no? Están estos, existenciales, ves que es, el psicoanálisis tiene que la dinámica entonces de Harman en el yo, entonces que está también en la connotación dinámica de Karen Horney con Erich Fromm, etcétera, etcétera. Entonces eso hay un despliegue de muchas escuelas, digamos, pues en relación a las mismas connotaciones psicológicas. O sea, eh, pero en relación a eso que tú estás diciendo, que es algo que me llama mucho la atención, es por el mismo hecho que precisamente el psicólogo no quiere reflexionar acerca de las ideas, se conforman con las que ya le dan, se conforman con las ya hechas, se conforman con las ya estructuradas, se conforman con las que da el pensamiento científico o lo que lo da la disciplina científica en relación. Para la depresión, tal problema. Para la angustia, tal problema. Para esto, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero entonces, precisamente no queremos reflexionar acerca de ideas, dar la posibilidad que cuáles son las ideas que están emergiendo, porque reflexionando en lo que vos estás diciendo, Gustavo decía algo muy interesante, que la psicoterapia era algo muy terrorífico y el psicólogo en relación a esto le tiene un terror y un pánico vivo a la connotación y a la reflexión de ideas. Entonces, al verse enfrentado precisamente a este terror, entonces necesita que verse con la estructura, verse con ideas fijas, ver a través entonces de lo que ya ha estructurado a lo largo del tiempo. Pero la psicología, tal como está mencionando Alejo, al carecer de ideas muy fuertes, por ejemplo, es tan sencillo como esto, como nos lo menciona Hillman en el texto,
se crean escuelas de psicoterapia a partir de una sola idea, se hace un libro a partir de una sola idea. Y si lo vemos así, vemos, Alejo, que hay más de 300 escuelas psicoterapéuticas y que siempre van en función a una idea y siempre reflexionan en lo mismo, pero que no hay precisamente esa reflexión, esa profundización, ese análisis, esa comprensión o esa incubación de esa idea y cómo ella misma va tomando forma, más allá, digamos, de lo que él pretende, porque ni siquiera la idea le pertenece al psicoanalista o a quien la está haciendo. Es una idea como tal que a él le llega y que se le impone y sobre la cual puede reflexionar. Pero entonces, ¿qué pasa? Precisamente al alma carecer de ideas, al no haber ideas, entonces, ¿qué pasa? Los psicólogos entonces se caen en dogmatismos, en cuestiones teóricas muy rígidas en las cuales no pueden salir, precisamente por el abrumarse, el no querer reflexionar o de construir hasta incluso ideas que ya están desgastadas, que ya no son móviles. Y por ejemplo, eso lo vemos mucho en el ámbito junguiano. Cuando este señor Antonio de las Heras, cuando ya el arquetipo en su momento mencioné que ya estaba muy desgastado a nivel teórico, o porque en realidad es una idea que ya está desgastada en sí misma, es una idea sobre la cual han vuelto tantas veces, una y otra y otra y otra y otra vez, que ya si fuéramos a ver en una connotación operativa, con la fuerza o con la potencia que tenía en su momento cuando la pudo desarrollar, hasta incluso yo en su momento, ya ni siquiera es tan vigente o tan fuerte como lo fue en su momento. Porque fíjate que hasta incluso, a mí me llamó mucho la atención que yo solo mencioné en el conversatorio pasado, que hasta incluso estaba yo en una discusión muy acalorada una vez, cuando mi mamá de una manera muy noble me va diciendo, oiga, mijo, usted está poseído por el arquetipo de la sombra. Y yo, y yo, ¿cómo así? O sea, es decir, hasta dónde ha llegado entonces estas ideas en la cotidianidad de la gente que ya ni siquiera tienen una estructura, sino que piensan en función de eso y que ya no hay realmente una lógica ahí, y que por eso Gigeritz entra dentro de ese trabajo tan desafiante de decir de que ya los arquetipos dentro de la conciencia actual no tienen ninguna connotación operativa o que son necesarios, pero que el junguianismo vuelve a esas ideas una y otra vez y no se toman la tarea de reflexionar esa idea sobre la cual ellos mismos operan. Sí, 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 sí. Es pues es la normalidad en el pensamiento, no solamente junguiano, en el pensamiento científico común. De hecho, nosotros podemos remitir esta situación al concepto de la técnica en Ay, filosofía. Cuando hablamos acerca de ciencia, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de un conjunto de ideas sistemáticas, ideas que son, eh, ¿cómo se llama? Perdón, que son construidas alrededor de un objetivo específico y que siguen una metodología en base a ese plan que se va construyendo. La ciencia no descubre, la ciencia lo que hace es cubrir con su propia visión, con su propia idea acerca de lo que de lo que es la realidad misma. Entonces, lo que va descubriendo no son realmente cosas novedosas solamente, sino que son además cosas novedosas que se adaptan a la propia visión del ámbito científico. Es una construcción que que va validándose a sí misma en el hecho de seguir su propia metodología. Entonces, esta parte, ¿sí? Tiene que ver con el afán en psicología y en psicología junguiana de adherirse al ámbito de la técnica, ¿sí? Es decir, de sustentar la psicología en una visión pragmática, en donde la psicología tiene que hacer y tiene que tener respuestas para las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el psicólogo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos que saber cuando nosotros ya tenemos que saber específicamente, o sea, cuando nosotros nos erigimos como el sujeto que sabe, entonces dejamos de ver al fenómeno como es y empezamos a nutrirlo
más, más bien a cubrirlo de ideas que no son propias del mismo fenómeno. Aquí hay que entender algo muy interesante. La idea, sí, en Hillman y más tarde en Jäger, y que será completamente radical la situación, pero la idea no es algo que nosotros ideemos, o sea, no es algo que nosotros creemos y sustentemos, sino que la idea es el propio, surge del propio proceso de hacer alma. El alma se hace a sí misma a través de la reflexión constante sobre sí, y esta reflexión está erigida sobre las ideas que se van creando en ese mismo acto de reflexionar. Entonces, las ideas no son nuestras, las ideas están ahí, las ideas son construcciones propias del quehacer del pensamiento, pero nosotros nos tomamos de algunas de esas ideas y sobre ellas vamos dándole sentido a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia forma de pensar. Entonces, cuando no pensamos sobre estas ideas con las que pensamos, llegamos a dos situaciones. Una es que nos hacemos ciegos a las ideas, obliteramos, pensamos que no pensamos, no pensamos en las ideas que se van desplegando en nuestra propia acción y pensamos que actuamos y que hacemos. La técnica es precisamente un actuar sin reflexionar sobre lo que está haciendo, por lo tanto un actuar neurótico, porque es un actuar que está separado de su propio pensar. Es una acción, es un actuar inconsciente que está fragmentado de su propia conciencia de sí mismo, una acción compulsiva. Y en segundo, nos agarramos de ideas, ¿sí? Sin saber que nos agarramos de esas ideas y construimos ideologías a partir de esa situación. Una ideología no es otra cosa sino una idea que no ha muerto. O sea, es decir, las ideas mueren constantemente. Las ideas son como productos y como los ojos de la propia psique se van creándose y destruyéndose constantemente. Son como versos perdón, ¿cómo se llama? En una creación constante. Se Sí. erigen y se vuelven a cerrar. Entonces, una idea no puede permanecer constante todo el tiempo. Una idea tiene que llegar a un nivel en donde deja de ser importante y otra idea más importante, otra idea que contiene lo que el alma viva está en ese momento desplegando, ¿sí? La sustituye. Le diría la subla, ¿no? La supera en este punto. Pero entonces cuando nosotros agarramos una idea y la mantenemos ahí frente a nosotros porque no somos conscientes de esta transformación constante de las propias ideas, se convierte en una ideología, se convierte en una idea, la llama Hillman monomaníaca. Sí, monomaníaca. Sí, o es más, o es hasta incluso que precisamente la neurosis misma muchas veces se da porque en ciertas connotaciones porque nos quedamos agarrados a ideas que ya están obsoletas y que ya no son operativas dentro de la misma conciencia. Entonces, nos quedamos precisamente en estas ideas monomaníacas, como nos dice Hillman, las ideas también envejecen. Las ideas llegan en un momento que ya no siguen, que ya no tienen una estructura, que ya no son operativas, que ya no son funcionales, pero o el sujeto a tenerse que ver enfrentado nuevamente a las ideas en relación a las nuevas ideas, aquellas nuevas ideas que se están haciendo a ellas mismas, que van surgiendo, no le dan lugar entonces a que las nuevas mueran, perdón, a la que las viejas mueran, es decir, entonces seguimos agarrados a una misma estructura, a una misma forma de pensar, a una misma forma de ver el mundo, pero que ya en sí misma, por más que nosotros querramos estar aferrados y agarrados a estas ideas obsoletas, las nuevas siguen ahí, las nuevas siguen reclamando su espacio. Y esa es hasta incluso donde podríamos decir que hasta incluso la patología, cuando se impone, puede también hasta incluso con esa posibilidad de que hay una idea en sí misma que también puede estar emergiendo, porque la que es antigua ya no es operativa.
Entonces, es decir, ya no es como es decir, funcional dentro de la forma de ver, sino que necesita nuevamente volver a erguirse. Entonces, esta connotación, como está mencionando Alejo, cuando se crean también los mismos dogmas ante la carencia de ideas que tiene el alma también. Si no hay ideas, entonces se agarra de cualquier cosa. En el amor, o sea, cuando nosotros nos enamoramos, nosotros nos enamoramos es en función de una idea o o nos enamoramos aunque no nos demos cuenta, porque el alma está en búsqueda de ideas. Y eso es y eso es algo muy fuerte. Ay, no, es que yo me enamoro porque me gusta, me trata lo más de bien, como es de querido, de especial. Pero cuando se enamora, ¿cuáles son esas ideas que están buscando el alma en relación con esa persona que nos metemos? En relación al amor, al sexo, a las relaciones, al cariño, al afecto, etcétera, etcétera. Pero siempre nos enamoramos es a partir de una propia idea y el mismo proceso de la psicoterapia. O sea, el proceso mismo de la psicoterapia no va entonces de que en esta connotación de transferencia y contratransferencia, como se plantea en la psicología junguiana o en el psicoanálisis freudiano, sino que precisamente el consultante va en búsqueda de ideas, en ideas que posiblemente puede tener también el terapeuta. Entonces, el paciente busca esas ideas en el terapeuta. Entonces, si vemos la connotación en idea, no es una estructura rígida, inmóvil, estática, sino que precisamente es dinámica, que como estaba mencionando, también lo voy a mencionar en términos de Gigirich, es decir, las ideas también buscan matarse a ellas mismas. Entonces, es la posibilidad que precisamente es donde está que la misma psique, que la misma alma esté en constante movimiento y que no esté rígida. Pero que entonces, si nosotros, es decir, en el campo de la psicología, no hay precisamente un reflexionar acerca de las ideas que tenemos, o hasta incluso a la psicología carece tanto de ideas o opera bajo ideas obsoletas, muy obsoletas, entonces se busca precisamente entonces ¿qué? Nos apegamos entonces de las neurociencias, de la sociología, de la antropología, de la economía, de cualquier cosa, es decir, que nutra la carencia de ideas que tiene la psicología, que tiene la propia base teórica. Es decir, ¿por qué? Porque la misma psicología o los quienes se encargan de hacerla, muchos en este caso los psicólogos, les cuesta reflexionar en sí misma la propia base operativa de la psicología, que no es más que el logos del alma, que no tiene ni que ver con el individuo, ni no tiene que ver con el personalismo, con la estructura de la persona, sino precisamente con el alma, haciéndose a ella misma. Pero entonces, si la psicología no es capaz de reflexionar en propia base del tema que es, o le cuesta hacerlo, reflexionar acerca de esa idea, busca en otras corrientes o lo que sea las ideas de las cuales ya carece. Entonces, por ejemplo, tenemos una psicología que es monomaniaca, una psicología histérica, obsesivo-compulsiva, depresiva, ansiosa, con complejo de inferioridad, porque eso sí tiene la psicología que tiene un complejo de inferioridad muy fuerte, porque precisamente a cualquier costa o lugar quiere hacerse mostrar como una connotación de que sus ideas son supremamente fuertes, válidas y que reclamando su lugar dentro de un entorno, pero sigue insistiendo en la carencia de ideas que tiene en sí misma que necesita irlas a buscar en otras partes más allá de la corriente porque no se toma la tarea de reflexionarse a sí misma, porque la psicología tampoco es una estructura inmóvil, es en constante movimiento y en la psicología aún más, las ideas constantemente se vuelven obsoletas, constantemente hay que estarlas reflexionando y no es una estructura inmóvil. Sí, y parte de este panorama que tú bien explicación, la culpa la tenemos los psicólogos, hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que una psicología depresiva, una psicología histérica, no tiene ningún problema en sí mismo. Me parece que es lo más natural del mundo que la haya. Si nosotros somos fieles Sí. al ámbito del patologizar, nosotros Mm. tendríamos que aceptar que haya una psicología histérica y una psicología este, depresiva o con complejo de inferioridad. El gran problema es que no llegan a la conciencia de esos procesos. No somos conscientes los psicólogos de que Mm. está sucediendo esa situación y actuamos como si no existiera.
Nuestro quehacer psicológico está fincado en la constante búsqueda de actuación, en la constante búsqueda de acciones específicas que determinen la importancia de la psicología o del psicólogo en el campo profesional. Cuando, por ejemplo, en la psicoterapia nos volcamos en la acción, ¿no? Nos volcamos en el actuar constante, en la búsqueda de que el paciente haga y haga, ¿sí? Una, una terapia ocupacional constante, ¿sí? Que se ocupe de sus sentimientos, que se ocupe de sus emociones, de sus fantasías. No se le pide al sujeto reflexionar, y nosotros tampoco reflexionamos acerca de lo que nos está pasando. Lo que hacemos es prescindir, como bien dice Hillman, el proceso teórico y el proceso práctico, ¿sí? Nosotros nos abocamos hacia la situación práctica específicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, muchas veces cuando yo presentaba estas ideas, las ideas hillmanianas o las ideas de Jäger en algún congreso, en alguna plaza, en alguna conferencia, incluso en una clase de un diplomado, de un curso, la primera pregunta que se me hacía era: ¿esto cómo lo aplico? ¿No? A ver, déjeme ver. ¿Estoy ahí? Sí, ya acabaste de llegar otra vez. Se me fue. Bueno, mientras que Alejo va llegando, entonces sigamos entonces reflexionando un poco en relación entonces a esta connotación propia de las ideas. Ah, ya llegaste, dale, Ya dale. llegué. Te digo que, bueno, por lo menos duré más esta vez. Sí. Entonces, era lo que te decía, John. Los psicólogos estamos muy, muy enfocados en el ámbito del actuar, pero nuestro actuar entonces tiene como función específicamente no darnos cuenta de cuáles son las ideas que van nutriendo nuestra psicología, porque las ideas son muy pobres en psicología, las ideas son muy, 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 muy escasas, y Y, cuando son escasas, lo que hacemos los psicólogos es acudir a otras disciplinas que nos nutran de ideas. O sea, acudimos a la física, acudimos a la biología, acudimos a la sociología, la política, la economía, y nos nutrimos de las ideas antropología. así, de la antropología, y nos nutrimos de esas ideas y las hacemos pasar por nuestras, pero no son nuestras. O sea, no hay un problema solamente en hacer esto, sino el problema es que la idea que tuviera que llegar al campo de la psicología tendría que ser psicologizada, tendría que ser transparentada y vuelta en una idea psicológica, y no lo hace. No lo hacemos, no nos damos cuenta de esa situación. Y como psicólogos, entonces, por eso te digo, por eso decía Hillman que una idea forma una escuela, porque llega esa idea, y esa idea, o sea, el psicólogo le rinde culto de tal forma que cree que es la única importante. Entonces, en un congreso, o sea, yo no sé, eh, eh, las veces, en los congresos de psicología, eh, algo que sucede muy, muy, muy comúnmente es que las personas no se escuchan, ¿no? O sea, un congresista, un panelista dice algo, el otro dice algo completamente distinto, y el tercero dice algo que no tiene que ver con nada de lo que están diciendo ellos. Las visiones ahí son dispares. Los psicólogos no se ponen en de- entonces, algo que hace Hillman y que a mí me parece importantísimo en el ámbito de la psicología es que nos dice específicamente que no hay diferencia entre la teoría y la práctica, ¿sí? O sea, no hay toda práctica guarda en sí misma una teoría que le da forma, que le da estructura. Y toda teoría, ¿sí?, es, digamos, llevada a cabo por una práctica de la que no se puede deshacer. Entonces, aun cuando nosotros estamos abocados en el hacer, en la práctica, en
en en la actuación maníaca, hay una idea que está dando estructura a esa actuación, pero no somos conscientes de esa idea. El problema es, otra vez, no ser conscientes de las ideas que vamos a través de las cuales vamos desplegando nuestro actuar, ¿no? Y entonces empobrecemos el campo de la teoría y empobrecemos el campo de la práctica sin saberlo, porque nosotros ya separamos en ese afán por fragmentar, en ese afán por no pensar, ya separamos la teoría de la práctica, pero no se pueden separar realmente. Una teoría que ha sido asumida se practica sin que el sujeto sea consciente o esté advertido de que la está haciendo. Y una práctica siempre, siempre trae detrás de sí una teoría que le va dando forma, ¿no? A mí esa situación que marca Hillman me parece realmente deslumbrante, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea y comúnmente decimos que práctica y teoría son cosas completamente distintas. Sí, y eso es una connotación muy fuerte, incluso cuando yo se lo escuché a Enrique Skenazy en su momento, eso a mí me voló mucho también la cabeza, porque él decía, es que es imposible que haya esa incisión entre teoría y práctica, cuando ya toda connotación teórica ya en sí misma es práctica, y toda connotación práctica en sí misma ya tiene una connotación teórica, entonces no están separadas, pero dentro del ámbito de la psicoterapia, entonces se trata de hacer precisamente entonces una exclusión tanto de lo uno de lo otro, pero que no se pueden hacer. Y o cuando critican entonces a muchos psicólogos que supuestamente son exageradamente teóricos, ay, es que son solamente muy teóricos, pero ya en sí mismo ya eso es una práctica también. ¿Por qué? Porque resulta que al darse cuenta, digamos, de muchas veces de esa riqueza de ideas que tiene la teoría, pero al darse cuenta que no encuentran una connotación práctica de esas ideas, práctica, instrumental, de hacer, de cómo aplicar, de cómo hacer, entonces se encuentran abrumados también por esta connotación de estas ideas que están a nivel teórico, pero que ya eso requiere como tal de parte del psicólogo precisamente la reflexión de esas ideas o entender que ya en sí mismo eso también es una práctica, pero que en la psicología cuesta muchísimo eso. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros como psicólogos o como terapeutas no somos capaces de establecer esa reflexión constante, ese movimiento de las ideas que van surgiendo constantemente en el fenómeno, porque el fenómeno ya en sí misma ya tiene una idea dentro de él, ese es nuestro trabajo precisamente, transparentar, develar cuál es la idea que acontece ahí, cómo se desenvuelve, cómo sigue su curso. Lo mismo pasa también en relación a psicoterapia. Cuando nosotros, si somos fieles psicólogos, estamos atentos al logos, es decir, a la idea como tal que en ese momento tiene agarrado al paciente, es decir, por la cual él ve a través de la ambición, agarrado por la idea de la ambición, a través de su idea de religiosidad, de la idea que tiene, que tiene en relación al cuerpo, porque tú como tal, el cuerpo no sabes qué es, te relacionas con tu cuerpo en función de una idea, te relacionas con él a partir de esa idea. Por eso Hillman va a decir que el cuerpo, que la carne es una ciudadela de metáforas, que en este caso podríamos decir que el cuerpo es una ciudadela de ideas que tú le llevas a él, que tú entiendes tu cuerpo a través de él, si es bonito, si es feo, si te gusta, si no te gusta, si te agrada, si no te agrada, es mirar desde la idea que estés agarrado, que te permite relacionarse así con el cuerpo. Pero que entonces nosotros cuando trabajamos en psicoterapia, vamos entonces a imponer las ideas que nosotros tenemos en función de un fenómeno, las ideas que tenemos en función de una teoría, de una práctica, o como debería de ser la vida del paciente, no damos lugar precisamente a que la idea que nos trae el paciente se despliegue a sí misma, se reflexione a ella misma. Como nos habla Hillman, se transparente esa idea, es decir, que esa idea vaya tomando forma, se vaya reflexionando también a ella misma y que como psicólogos que somos, es decir, logos, el entendimiento, en este caso el conocimiento del alma, el conocimiento de esa idea, podamos dar lugar como tal a que ella misma se vaya expresando, a que ella misma se vaya mostrando,
mucho más allá de lo que nosotros querramos mostrar, querramos decir, sino que realmente nosotros cómo estamos atentos a cómo esa idea se está transparentando, es decir, cómo se va reflexionando, cómo se va mostrando a ella misma y que si somos fieles precisamente a esa idea, debería de tener un lugar de ser vivida, de ser atendida, de que realmente pueda reclamar y que como psicólogos se le pueda llevar un entendimiento a esa idea, podamos verla, podamos entenderla y que precisamente a partir de ese entendimiento o eso haya una transformación de la idea como tal que nos tiene agarrados. Alejo, ¿estás ahí? Alejo. Bueno, esperemos a ver que Alejo se nos termine ahí de organizar. Pero entonces, reflexionando entonces, siguiendo un poquito la reflexión entonces de esta connotación entonces del transparentar, ni siquiera nuestra función como psicólogos, en el cambio, en caso como funciona con la terapia cognitiva conductual que busca entonces cambiar el esquema mental, cambiar la idea, etcétera, etcétera. En este caso, en la psicología de Hillman, no es cambiar las ideas, no es cambiar la idea, es atender a la idea en sí misma, cómo está apareciendo, que es más a nivel profundo, o sea, que no requiere, por ejemplo, como lo hace la terapia cognitivo-conductual, que no va precisamente al fondo o al núcleo como tal constitutivo de la idea, sino que hace una transformación del esquema mental de esa idea por una negativa, por una positiva y que el sujeto continúe. En el caso de Hillman, hay que dar lugar a que la idea se vaya expresando, se vaya mostrando, vaya tomando su forma, mucho más allá de lo que nosotros como psicólogos podamos decir en función a esa idea, sino precisamente ver ella cómo se está reflexionando. Ya, ahí sí estás, Alejo. Sí, ya otra vez, ahora sí me fue un ratote. Sí, sí, y hay otro punto que también es interesante en esto de Hillman, además de la atención a las ideas en particular, como tú lo manejaste. El otro punto que es importante es que no solamente, perdón, el punto focal de la psicología no son todas las ideas, sino las ideas psicológicas. Ajá. Esto hay que entenderlo porque precisamente si nosotros nos abocamos al mundo de las ideas en general, el mundo de las ideas es amplísimo, ¿no? Y cada disciplina tiene su propio universo de ideas. Pero nosotros estamos abocados al ámbito de las ideas psicológicas. Las ideas psicológicas son aquellas que reflexionan sobre el alma, que reflexionan sobre los procesos psicológicos. Cuando hablamos acerca de eh, eh, la naturaleza de las propias ideas psíquicas, de las ideas psicológicas, entonces estamos hablando de las ideas que nos importan de verdad. Mm, en este punto, nosotros tendríamos que reflexionar sobre el ámbito, sobre el punto, perdón, sobre la característica de estas mismas ideas. Estas ideas son autorreflexivas, se piensan a sí mismas y piensan sobre sí mismas nada más. No piensan sobre los sujetos, piensan sobre sí mismas como ideas. Y estas ideas nosotros en algún momento como sujetos las retomamos para poder entender y concebir el mundo en el que nos encontramos, pero no nos pertenecen y no las hicimos nosotros. Al contrario, las ideas nos hacen a nosotros. Ellas nos van construyendo a nosotros. Estos procesos de pensamiento del alma van construyendo nuestro propio hacer y nuestro propio ser en el ámbito de la realidad. Tan sencillo como esto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del amor, como tú bien lo decías, John, nosotros estamos hablando de una idea. O sea, el amor es una idea, pero esta idea del amor, ¿sí? Ha sido, digamos, el caldo de cultivo de toda la cultura occidental hasta nuestros tiempos. Yo podría incluso decir de la civilización completa. El amor es un elemento a través del cual se emprenden grandes viajes, se hacen guerras, ¿sí? Se lleva a cabo una gran destrucción y ocurren procesos civilizatorios verdaderamente apabullantes y hay una idea atravesando
ese mismo proceso de la historia. La idea de la libertad, la idea de la idea de por ejemplo, son conceptos, nociones que se van desarrollando en la propia vida de los sujetos, pero que no son creadas por los sujetos. Toman a los sujetos de la historia y los que ni siquiera ellos saben a dónde van a parar. Esas ideas son importantes cuando, ¿sí? Cuando estas ideas hablan acerca del alma en sí misma, acerca del proceso de la conciencia construyéndose constantemente a sí mismo en el ámbito de la historia. Sí, que es precisamente en función de eso que, hombre, que nosotros pensamos que realmente las ideas nos pertenecen o que nosotros queramos las ideas. Pero bueno, eso es algo que realmente hay que entrar a reflexionar muy fuertemente por lo que vos estás diciendo, porque hasta incluso la idea, por ejemplo, que se tiene de economía, de política, realmente son ideas muy fuertes que ni siquiera han pasado que nosotros podemos tener control sobre ellas, sino que precisamente son ellas las que nos van haciendo también a nosotros, es decir, en el ámbito de lo cultural, de lo religioso, etcétera, etcétera. Pero que realmente, ¿cuál es el compromiso? Que nosotros como psicólogos, como estaba diciendo Ale, que no todas las ideas van a tener una noción en el campo de la psicología, porque ahí es como hablamos de la imaginatio eira, que nos hablan de los alquimistas. Aquí estamos hablando de las ideas que realmente nos han constituido más allá de las ideas egoicas. Ay, es que tuve la idea de enamorarme, tuve la idea de tal cosa. Entonces, realmente la idea, si fuera la ideación como tal, como nos lo plantea Hillman, es un proceso que a nosotros se nos impone y que nosotros no lo elegimos. Y que en esa medida u otra, realmente el trabajo, la reflexión del psicólogo es transparentar esas ideas, ver esas ideas, reflexionar esas ideas, más allá de lo que nosotros queramos o no, como está diciendo ahorita. O sea, nosotros esas ideas no las podemos cambiar, sino ver cómo se van reflexionando a ellas mismas, cómo van siguiendo su propia lógica, más allá de lo que nosotros podamos decir hacer en función de ellas, es poder ir reflexionando acerca de esas ideas, más allá de lo que nosotros como sujetos querramos o no querramos, porque lo mismo pasa en connotación de la terapia. Cuando vamos a terapias es porque el consultante realmente está agarrado por ideas que no puede cambiar, que no entiende, o hasta incluso pensamos que el consultante ha cambiado, pero nos damos cuenta que realmente el cambio no se da es porque hasta que no se le lleva un entendimiento a esa idea, es decir, hasta que esa idea realmente no se devele. O sea, es decir, porque él sigue agarrado por la idea y en función de esa idea, él va a seguir siendo operativo, va a seguir funcionando, va a seguir haciendo su vida, va a seguir estando enfermo, etcétera, etcétera. Pero hasta que no haya una reflexión profunda o hasta que esa idea sea transparente, va a ser imposible muchas veces que precisamente el consultante pueda cambiar. Y aquí voy a hacer una relación a esto que necesariamente mmm, los psicólogos no pueden transparentar estas ideas, porque me hiciste acordar de algo de Gigerich en esa entrevista que le hicieron a Mara, las preguntas en sí misma, decía que hasta los charlatanes curan. Puede que la idea se le transparente al coach, al médico, al amigo, al papá, al amante, al novio, al que sea. Y que precisamente al transparentar esa idea, no se alejo si estoy muy equivocado con esto que yo estoy diciendo, puede hasta incluso curar, curar o que haya un entendimiento de esa idea. Habría que ver varias cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, en principio curar no es una función psíquica, o sea, no es un objetivo que pueda surgir del alma misma como un proceso eh, propio de esa. Realmente curar, como vimos en el segundo capítulo, es una fantasía egoica, ¿no? El ego quiere curar, el alma
sigue su propio proceso y a veces su propio proceso implica la curación, a veces, muchas veces no, ¿no? La curación no es una fantasía dentro de muchas otras imágenes que aparecen en el campo de la psicología. Que los psicoterapeutas estemos agarrados de esa fantasía y nos sintamos médicos, ¿no? Pues ya es otro tenor en ese punto. No, sí, sino que Pero lo digo eso es en relación que precisamente como no se sabe ni siquiera qué es lo que ocurre, entonces yo lo que está dando a entender es un poco es que ni siquiera, por ejemplo, quien pretenda en este caso, digamos así, en relación a las ideas que tiene agarrado el consultante, que no necesariamente tiene que ser el psicólogo como tal que hace ideas se le transparente, sino que puede ser a cualquier persona y que entre comillas eso puede hacer posiblemente que le otra posibilidad o entendimiento de lo que está ocurriendo, que no solamente va en el campo muchas veces de que sea transparente esa idea en relación en el campo de la psicología, sino a los que se dedican a terapia, puede que se les transparente esa idea y que entre comillas eso sea lo que cure, pues que uno no sabe, pues yo lo digo así, yo pues ni lo sé. puede ser yo en ese punto y a lo mejor ahí ahora sí que la idea estructurante es que la apertura de la persona frente al otro sujeto es el medio más importante para el proceso de hacer alma en el ámbito de la relación entre dos sujetos. Es decir, en cuanto el sujeto, en cuanto uno de ellos está abierto a su propia a su propio traspaso, a su aquí la tarea del psicólogo es reflexionar sobre las ideas que están surgiendo constantemente en el fenómeno en el que perdón, en el fenómeno que se presenta ante él. Entonces, si el psicólogo o el chamán o el coach, ¿no? están abiertos ante esa situación, tienes razón, a veces es mucho más importante que la formación y que la técnica, porque realmente el factor psicoterapéutico en ese ámbito relacional implica que tanto uno de los dos pueda mostrar al otro, ¿sí? Y mostrarse a sí mismo constantemente, que hay una apertura a la reflexión del alma sobre sí misma en su propio campo. Ajá, entonces puede suceder esa situación. Eh, el psicólogo, entonces, y nos queda esa lección para reflexionar, el psicólogo que, que, ha- que le da prioridad a logos de la propia psique construyéndose a sí mismo, no el que evade o deja de lado a las ideas que se van presentando en favor de los sentimientos, de las emociones, del actuar del paciente y de todas esas situaciones, sino es el que, por medio del sentimiento, de la emoción y del actuar, puede reflexionar sobre lo que se está haciendo. Transfer precisamente es en esencia reflexionar, porque la función básica para Hillman del alma es la reflexión de nosotros, eh, si nos remitimos al primer capítulo, una de las funciones que él este, eh, pone en tela sobre el alma misma y que hereda del concepto de ánima junguiana es la reflexión de los sucesos. Ajá, o sea, la reflexión no solamente es el pensar en ellos, sino el reflejarlos, es decir, el permitir que estos hechos, que los sucesos, lleguen a la propia psique y que en la psique se psicologicen, ¿no? Por eso le llama psicologizar, es decir, se conviertan en experiencias psicológicas. Ajá. Eso es más importante que uno puede tener un montón de vivencias, uno puede tener un montón de experiencias, pero si no ha psicologizado esas experiencias, el alma es pobre en ideas. El alma se nutre de la reflexión, de la psicologización, de la transparentización de las experiencias y de las ideas latentes. Si no, ¿sí? No hace eso, entonces
el sujeto no está cumpliendo su propia función para con el proceso psíquico. Sí, fíjate que en eso Hillman nos dice lo siguiente: un psicólogo sirve a la psique elaborando las ideas de esta. Y un psicólogo no es un psicólogo, sino ha elaborado un logos de la psique, su propia red de ideas psicológicas que intentan hacer justicia a la riqueza y profundidad del alma. Ah, tremendo, tremendo. Exactamente. Pues no, Que es. Ah, no, sí, sí, tremendo, ¿no? Y Hillman, como siempre hemos dicho, es un gran escritor y tiene el feeling para decir las cosas de una forma muy, muy interesante. John, ¿qué te parece si le dejamos ahí mientras? sí, sí, me parece, pero voy a terminar en algo con lo que vos acabaste de mencionar, que me parece muy importante, que Hillman dice lo siguiente: Adelante, si adelante. hoy, si hoy en día estamos enfermos de pérdida de alma y semejante alienación se debe en parte a la escasez de ideas psicológicas, entonces parte de nuestra curación se produce a través de la ideación. Tremendo. Es decir, lo que tú estás llevando, es decir, poder psicologizar, poder transparentar las ideas, poder reflexionar, poder llevar entendimiento, poder precisamente dar lugar a que esas experiencias se puedan vivificar, transparentar y que tengan su lugar. Si no hay ideas, por eso caemos en dogmas, terminamos en cultos religiosos, terminamos, bueno, en un sinfín de situaciones porque no nos queremos ver enfrentados ante las ideas que se nos impone, reflexionarla, transparentarla y ver qué sucedía. Y entonces preferimos más fácil irnos a pegarnos a cualquier dogmatismo, cualquier cosa, antes de entrar a reflexionar aquella idea que se nos impone y hacer el trabajo de reflexionar, de transparentar. Exactamente, exactamente. A lo mejor nada más habría que cerrar con una precisión. Cuando nosotros reflexionamos sobre las ideas, no reflexionamos para nosotros, sino reflexionamos para que la psique llegue perdón, para que la idea psicológica llegue a la conciencia de la propia psique. ¿Sí? O sea, nosotros somos un paso. O sea, hay que tener en cuenta, yo creo que siempre esa, ¿cómo se llama? Ese dictado de Nietzsche, ¿no? El hombre es un puente, ¿no? O sea, y no es un puente hacia sí mismo, es un puente Sí. hacia algo más. Entonces, en este caso, el, el hombre es un puente donde la psique cruza para llegar a sí misma. Sí, eso, que es precisamente eso, que en esa connotación de reflexión propia de la FIAS pueda llegar ella a sí misma. Pero bueno, tremendo. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live, muchísimas gracias. Recuerde que en el Instituto Leusis estamos en las jornadas de civilización en transición. El próximo sábado vamos a arrancar desde las 9 de la mañana. Va a estar exponiendo Alejandro el texto La lucha con la sombra. Yo voy a estar reflexionando el texto después de la catástrofe. Y bueno, entonces los invitamos entonces para que sigan conectados entonces con todas las actividades que tenemos en el Instituto Eleusis, que estamos pensando, que estamos reformulando muchas cosas. Entonces a ustedes muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima sección. Nos vemos la próxima semana, espero que ya tengamos internet más estable.